¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. En este vídeo os voy a explicar el manejo que yo hago de los Acer palmatum en la primera parte de la primavera y particularmente de la variedad Yamamomiji, que es la variedad original, la variedad ancestral de Acer palmatum, el arce de montaña japonés y bueno, que es una variedad que es resistente, es de crecimiento rápido, desarrolla muy rápido tanto el nevari, el tronco y demás, pero tiene dificultades a la hora de conseguir una copa compacta, de reducir la hoja, de compactar el tamaño de los entrenudos y demás. Así que vamos a ver cómo yo hago el manejo de los Acer palmatum. Evidentemente hay muchísimas cosas que no van a entrar en este vídeo, que no puedo explicar en un vídeo improvisado, pero bueno, voy más que nada al tema del pinzado y un poco el abonado y tal, el manejo que yo hago de los árboles en sí durante la primera etapa de la primavera. Quiero dejar clarísimo, que os entre en la cabeza, sobre todo a los más nuevos en este mundo del bonsai, que es importantísimo, máxima importancia, el vigor. Conseguir y mantener el vigor que requiere cada etapa del cultivo del bonsai. No es lo mismo un plantón, un pre-bonsai, un bonsai que ya está ramificando fino o que ya está ramificado fino. No es lo mismo y por lo tanto hay que tratarlo absolutamente distinto. Y lo digo porque habrá mucha gente que vaya a hacer pinzados finos, trabajos que son para árboles que están compactos ya, en plantones. Y eso es un error que os puede, bueno, que os va a retrasar muchísimo la formación, pero muchísimo, y además podéis matar a vuestro árbol fácilmente. ¿Qué vigor necesitamos en cada etapa del árbol? Pues en la parte de plantón, en la parte de engorde, de formación del nevari, de formación del tronco, máximo vigor, a saco. Conforme empieza a brotar hay que empezar a abonar y según brota más hay que abonar más, hay que empezar de forma escalonada. Entonces pues se empieza a abonar un poco y cuando según va brotando va respondiendo a ese abono, se abona más fuerte, más intenso, así se va haciendo una progresión hasta mitad de la primavera, que vas haciendo la progresión inversa y en verano se deja de abonar. Entonces, plantón, vigor máximo posible. En pre-bonsais, que ya tienen el nevari y el tronco formado, que se está formando la ramificación primaria. Aquí es importante entender que no hay que pinzar fino, no estamos manejando ramificación fina todavía, solo necesitamos el inicio de las raíces, que es de las ramas, que salgan en los sitios correctos y ya está. Entonces aquí el vigor tiene que ser muy fuerte también, no tanto como el caso anterior, pero hay que mantener un vigor alto, hay que dejar crecer las ramas y luego cortar para mantener vigor alto, y no estamos en este caso pues tratando de compactarlo, solo tratando de conseguir las ramas en donde corresponde y el primer entrenudo de la distancia que corresponda a la distancia que preveemos de las ramas. ¿Cuál es? La primera división de la rama está más o menos a 1/3 de la longitud total de la rama, así que bueno, pues tener eso en cuenta. Y no se hacen pinzados tiernos, no se hacen pinzados finos, no se hacen el resto de trabajos que se va a hacer en árboles que ya están compactos. Dejar crecer y cortar, mantener vigor alto, abonar también, no tan intensamente, pero también abonar intensamente. En este caso hay que dejar que brote, que gaste parte de sus reservas y entonces empezar a abonar, no abonar tan pronto como en estos, porque queremos que el primer entrenudo, a poder ser, quede corto. Lo normal es que quede largo, es decir, que tú ves que saca el primer entrenudo corto, pero hasta que no lignifica ese sigue creciendo, y lo normal es que siga creciendo y no pasa nada, no darle tantas vueltas, porque habrá una segunda brotación un poco más débil que hará unos entrenudos más cortos, así que por ahí tampoco pasa nada. Paciencia, simplemente dejar hacer, ¿vale? No es complicado. Dejar crecer y cortar, abonar cuando ya están las hojas maduras y dejar hacer a la naturaleza. En esta etapa también es importante, si hay que injertar alguna rama, pues hacerlo. En este estoy formando ya la ramificación fina, la ramificación terciaria, digamos, el inicio de la ramificación fina y alguna rama primaria. Está un poco menos avanzado que este otro, no sé si se llegará a ver. Y en este caso también dejar crecer y cortar, no se pinza tan fino. Se puede empezar a pinzar fino si está cogiendo demasiado, al inicio de la brotación, demasiado fuerza unas ramas,
para redistribuir un poco el vigor y que salga, que coja fuerza en otras. Tampoco comerse demasiado la cabeza con que el primer entrenudo es largo y tal, va a pasar lo mismo. Una vez se vaya pinzando van a empezar a salir ramificaciones interiores que salen mucho más débiles y el primer entrenudo generalmente es más corto. Deciros, en este caso en particular le hice un injerto de la segunda rama por taladro y lo separé en otoño porque se dice por ahí que es mejor separarlos en otoño. Yo lo he hecho muchas veces en primavera sin ningún problema, sin embargo no está brotando, está vivo, pero los brotes, las yemas no están moviendo. Y ya una vez tenemos el árbol ramificando fino, el trabajo es muy distinto. ¿Por qué? Si tú pinzas fino, pinzas cuando están los brotes muy tiernos, cuando tiene muy pocos brotes va a sacar muy pocas hojas y va a debilitarse muchísimo. Sin embargo, si tiene muchas puntas de ramas, muchos brotes, aunque le quites muchos de esos brotes, aunque lo pinces muy corto, saca suficientes hojas como para mantener la salud. En el caso de árboles con la ramificación fina ya densificando, hay que conseguir que el vigor sea más bien bajo, medio bajo, pero sobre todo que esté parejo, que el árbol esté sano, evidentemente, y eso, porque los vigores altos van a conseguir que se engrosen demasiado ramas altas y queremos que sean ramas finas. Queremos que hagan ramas finas y hojas pequeñas. Sin embargo, un vigor alto va a conseguir que engrosen demasiado las ramas altas y que, bueno, que se desbalancee mucho, que no haya tanta densidad de brotes y que las hojas sean grandes. No me he preocupado del tamaño de las hojas hasta este punto. Todos aquellos ni me preocupo del tema de las hojas. Esto me da igual que tenga unas hojas enormes, salvo pues que me hagan un poco de sombra. Bueno, ¿qué se hace con este? Lo mismo que con el caso anterior en respecto al abono. No abonar hasta que las hojas no estén maduras. Y entonces abonar, empezar siempre de a poco y no abonar muy fuerte. Cuando empieza la brotación, entonces los brotes que se ven más fuertes hay que pinzarles con los dedos la yema central. Es decir, que cuando sacan así como unas hojitas, quitarle la del centro para que solo tenga dos hojas ese brote. Aún así, ese primer entrenudo lo normal es que se alargue. Es lo normal, es lo natural, es una putada porque si quedase corto pues ya lo tienes, pero muchos de los primeros entrenudos van a alargar, entonces habrá que esperar a que saque una segunda brotación para sustituirlos y mejorar y aumentar esa cantidad de ramificación fina. Vale, en este punto, que se hace cuando ya después de esos pinzados tiernos ya está todo ramificado. Ya está todo cubierto de hojas. Pues para favorecer que salga esa ramificación, esas yemas interiores que van a sustituir a esos primeros entrenudos un poco largos y van a aumentar esa densidad de ramas finas y hojas pequeñas, hay que eliminar parte de las hojas. Es decir, que van sacando en cada nudo dos hojas, pues en la mayoría de los casos, para aclarar, hay que quitar una, dejar solo una en cada nudo y una de las hojas en cada nudo, la más pequeña y la mejor posicionada a poder ser. Y si la que ha quedado es un poco grande, hay que cortarla, cortar la hoja dejando solo una parte de la hoja y ya está. Intentando que no se note mucho que está la hoja cortada y así se deja correr el aire, se favorece esa brotación interior. Así que, en síntesis, árboles, plantones que estén formando el tronco, que sean muy jóvenes, que estén en engorde, hay que abonar fuerte, abonar pronto, no preocuparse del tamaño de las hojas, dejar brotar al máximo y no preocuparse nada más que del nevar y de la forma del tronco. Básicamente eso. Árboles que estén consiguiendo la ramificación primaria, hay que mantener el vigor un poco más bajo, no preocuparse del tamaño de las hojas, dejar crecer y cortar, y en este caso injertar las ramas que le falten. Y ya, una vez tenemos la ramificación primaria, la ramificación secundaria, dejar crecer y cortar, intentando cubrir todos los huecos y que los vigores sean parejos. Tampoco preocuparse mucho del tamaño de las hojas. Y la ramificación más fina, para mantener y mejorar la ramificación más fina, hay que pinzado tierno, abonar menos y más tarde,
y cuando ya está la hoja madura hay que hacer defoliado parcial, que sería eliminar una de cada dos, incluso recortar el tamaño de alguna de las hojas si es demasiado grande, para favorecer la ramificación interior. Hay que mantener el vigor medio-bajo y evitar a toda costa que cojan vigor alto ramas altas, porque van a destruir, digamos, el diseño, van a engordar demasiado y lo hacen muy rápido. Enseguida engrosan más de lo que deben. Y bueno, ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. En el próximo trabajo voy a hacer ese defoliado parcial que requieren estos Acer palmatum. Salud y rock and roll.